Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de estadística. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco con lo que son las medidas de dispersión. La clase anterior estuvimos trabajando con las medidas de tendencia central. Vimos un poco también lo que son los deciles, los percentiles y los cuartiles. Y así que vamos a pasar a las medidas de dispersión, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Estos parámetros sirven para conocer cuán cerca o cuán lejos se ubican los datos en relación con una medida de tendencia central. Dicho de otra manera, son cantidades que acompañan a las medidas de tendencia central, midiendo el grado de concentración o de dispersión de las observaciones con respecto a aquellas. Dentro del grupo de parámetros de dispersión estudiaremos el rango, la varianza, la desviación típica o desvío estándar y el coeficiente de variación. Bueno, vamos a empezar por el rango. Acá dice que el rango es una medida que informa justamente el rango de variación de los valores de la variable y se calcula como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. O sea que el rango es el valor máximo menos el mínimo. Por ejemplo, vamos acá. Se tomó un registro de pesos corporales de 7 hombres en kilogramos y estos fueron los resultados. Entonces, se pide hallar la diferencia entre el hombre más pesado y el menos pesado, ¿sí? O sea, nos pide el rango. Entonces, en este caso, para sacar el rango de estos datos, tendríamos que hacer el 84, que fue el hombre más pesado, menos 73, que fue el menos pesado. Y esto nos da 21. Esto quiere decir que la diferencia entre el hombre más pesado y el menos pesado es de 21 kilogramos. Bien, el ejemplo que vimos recién era unos datos que no estaban agrupados, ¿sí? Ahora, por ejemplo, veamos este ejemplo que ya estamos trabajando con un ejercicio en donde tenemos los datos agrupados, ¿sí? En este caso, esta vez son los gastos en transporte que presentan 40 familias, ¿sí? Acá tenemos los gastos en transporte, ¿sí? Los tenemos agrupados en intervalos. Y acá tenemos las frecuencias absolutas y las acumuladas, ¿sí? Entonces, en este caso, si queremos encontrar el rango, debemos realizar la resta entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primer intervalo. En este caso sería 700 menos 30. O sea que para hacer el rango de los datos agrupados en intervalos, lo que hay que hacer es tomar el límite inferior, el límite superior del último intervalo, ¿sí? Que sería 700, y restarle el límite inferior del primer intervalo, que sería 300, ¿sí? Acuérdense que es el límite inferior, el límite superior. Entonces sería el límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo, ¿sí? En este caso obtenemos el rango, que en este caso sería 400. O sea, la diferencia entre la familia que más gasta y la que menos gasta es de 400 pesos y esto es lo que gasta en transporte público, ¿sí? Bien, eso, o sea, no hay mucho que hacer, más que eso es el valor máximo y mínimo, o sea, es la resta del mayor valor y el menor valor, ¿sí? Con eso sacamos el rango, para datos agrupados o datos no agrupados. Bien, ahora lo que vamos a seguir trabajando es la varianza del desvío estándar. Esto ya es un poquito más complejo que el rango, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, para esto primero vamos a ver un ejemplo para ir adentrándonos bien en el tema de lo que es la varianza del desvío estándar y después vamos a definirlo, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos que el desvío estándar nos informa sobre la dispersión de los datos en relación con la media aritmética y nos dice cuán cerca o cuán lejos se ubican todas las observaciones respecto a ella. O sea, acá me está diciendo que el desvío estándar vamos a tener que tener en cuenta lo que es la media aritmética, o sea, el promedio, ¿sí? Y este nos va a informar cuán cerca o cuán lejos están los datos respecto al promedio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tres grupos de amigos, ¿no? Y estas son las edades de los tres grupos. O sea, tenemos edades en el primer grupo, un chico de 15, 16, 17, 17, 18 y 19. 14, 15, 15, 18, 19, 21. Y el tercer grupo, 13, 14, 15, 17, 20, 23. O sea, estas son las edades de los diferentes integrantes del grupo, ¿sí? Entonces, vamos a sacar el promedio de cada grupo para ver a ver quién tiene, o sea, cuál es el promedio de esas edades, ¿sí? Porque a priori yo puedo, o sea, darme cuenta o intuir, ¿sí? Qué grupo presenta una mayor diferencia en las edades, ¿sí? Pero bueno, vamos a calcular el promedio. Entonces, si calculamos el promedio, tendremos que hacer, por ejemplo, el promedio del grupo 1 sería la suma de todas estas edades dividido 6.
El promedio del grupo 2, la suma de estas edades dividido 6. Y el grupo 3, la suma de estas edades dividido 6. Hacemos esas cuentas y casualmente nos da 17. O sea, en este caso, por más de que yo capaz que pueda haber intuido que el grupo tenía un menor promedio de edad, vemos de que tenemos diferentes edades y que el promedio sigue siendo el mismo. ¿Sí? Nos da 17. Entonces, como dice acá, como podemos ver, los tres grupos poseen el mismo promedio. Sin embargo, podemos notar que las edades son muy variadas en cada uno, ¿sí? O sea, pese a que las edades, pese a que tienen el mismo promedio, las edades pueden ser variadas, ¿sí? No siempre tienen que ser iguales para que tengan el mismo promedio. Como por ejemplo pasó acá, porque al principio dijimos, bueno, capaz que podemos decir que el grupo tiene un menor promedio de edades y ahora haciendo las cuentas vemos que no. Entonces vemos que los diferentes grupos tienen edades separadas, ¿sí? O sea, tienen diferentes edades los grupos, pero siguen teniendo el mismo promedio. Entonces acá es donde entra el desvío estándar, ¿sí? En donde el desvío estándar nos va a indicar, por ejemplo, cuán separadas están estas edades respecto al promedio. Yo encontré que las edades promedio de los tres grupos es de 17 años. Sin embargo, podemos ver que en los tres grupos tenemos edades diferentes a 17 años. Por ejemplo, en el grupo 2 no tenemos ninguna edad que es 17 años, ¿sí? Tenemos edades cercanas, pero ninguno es 17. Y en el grupo 1 tenemos dos chicos que tienen, o chicas que tienen 17 años. Y en el grupo 3 tenemos una sola persona que tiene 17 años, ¿sí? Entonces el desvío estándar nos va a indicar cuál es el grupo que tiene más cerca del promedio esos datos, ¿sí? Para eso nos sirve el desvío estándar, para indicar qué tan cerca o qué tan lejos están los datos respecto del promedio. Entonces, pues calculamos el desvío estándar, que esto lo vamos a ver después, ¿sí? Y encontré de que el desvío estándar es, en el grupo 1 es 1,4, en el grupo 2 es 2,7 y en el grupo 3 es 3,8. Vuelvo a repetir, ahora vamos a ver cómo se calcula esto, ¿sí? Entonces, calculé el desvío estándar y nos dio esto. ¿Qué significa el desvío estándar? ¿Sí? El desvío estándar se simboliza así, si es para una muestra, y si es para una población se simboliza con la letra griega sigma, que también lo vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces, basándome en esto, que es el desvío estándar de cada grupo, yo lo que hice fue lo siguiente. Acá en una recta, en tres rectas distintas, agrupé los datos de los tres grupos. El grupo 1 tenía un integrante de 15 años, otro de 16, dos de 17, uno de 18 y otro de 19. Acá en el grupo 2 vemos que, y acá en el 17 justamente es el promedio, ¿no? Entonces en el grupo 2 también tengo un integrante de 14 años, dos de 15, uno de 18, uno de 19 y uno de 21 años. Y en el grupo 3 tenemos un integrante de 13, 14, de 15, de 17 años, de 20 y de 23 años, ¿sí? Todos con el mismo promedio. Entonces yo marqué eso, ¿sí? O sea, hago hincapié sobre el promedio porque vamos a ver ahora para qué nos sirve. Yo sabía que el promedio de los tres era 17, pero como vimos acá arriba, el desvío estándar en cada uno era distinto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer, en el grupo 1 vi que el desvío estándar era de 1,4. Significa que si yo me muevo una unidad, 4 para la derecha y para la izquierda, voy a encontrar la mayoría de los datos en ese rango que tengo acá, en esa distancia, ¿sí? Si yo me muevo 1,4 para la derecha y 1,4 para la izquierda, voy a encontrar la mayoría de datos, ¿sí? Eso es lo que me está indicando el desvío estándar. O sea que en el grupo 1 veo que si me corro 1,4 para la derecha o para la izquierda, obtengo la mayoría de datos. En el grupo 2, el desvío estándar es de 2,7. Significa que desde el promedio yo me tengo que mover 2,7 unidades para la derecha y para la izquierda. Y así obtengo la mayoría de los datos, ¿sí? Acá me tuve que mover más respecto del promedio para poder encontrar la mayoría de datos, ¿sí? Porque acá me moví 2,7 unidades para la derecha y para la izquierda. Y en el grupo 3, partiendo del promedio que es 17, me tuve que mover 3,8 unidades para la derecha y 3,8 unidades para la izquierda. O sea que en esta distancia voy a encontrar la mayoría de datos, ¿sí? O sea, fíjense cómo los tres grupos, por más de que tengan el mismo promedio, yo tengo diferentes desvíos estándar, lo cual significa que me voy a tener que mover más a la derecha y a la izquierda desde el promedio para encontrar la mayoría de datos, dependiendo del grupo que tenga.
Yo por esto puedo decir de que el grupo que tiene las edades más dispersas es el grupo 3, porque yo desde el promedio me tengo que mover 3,8 unidades para ambos lados para encontrar la mayoría de datos, ¿sí? En cambio, el grupo 1 tiene las edades más juntitas, porque solamente me tengo que mover 1,4 unidades. Y el grupo 2 está ahí es intermedio, porque me tuve que mover más unidades respecto al grupo 1, pero menos que el grupo 3, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Dice, como podemos observar, el grupo 1 presenta una menor diferencia entre las edades comparado con los demás, ya que su desvío estándar es mucho menor que el resto. O sea que en este caso el desvío estándar nos sirve para poder encontrar cuál de los tres grupos tiene las edades más dispersas, ¿sí? O sea, cuanto menor es el desvío estándar, menor dispersión de datos tengo. Cuando mayor es el desvío estándar, mayor dispersión de datos tengo, ¿sí? Esto me sirve para comparar cosas y así puedo obtener una mejor información sobre esos datos. Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos a definirlo, ¿sí? La varianza se define como la media aritmética de los valores elevados al cuadrado, siendo el desvío la diferencia entre un valor de los datos y la media aritmética. Como la varianza queda expresada en las unidades elevadas al cuadrado, no es adecuado para escribir el comportamiento de una característica. Por esta razón se utiliza el desvío estándar que queda expresado en las unidades de la variable. Entonces el desvío estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, nosotros la definición en realidad mucho es media embrollada la definición. A nosotros nos interesa esto, ¿sí? ¿Cómo calcular el desvío estándar? Entonces el desvío estándar se va a calcular basándonos en la varianza, ¿sí? La varianza se va a calcular con esta fórmula o esta que tengo acá, dependiendo si es una población o una muestra. Y en base a esto, yo si a eso le calculo la raíz cuadrada, eso nos va a dar el desvío estándar, ¿sí? En este caso, si estamos trabajando con una población, que esto nos lo va a decir el ejercicio, el cálculo de la varianza es sigma cuadrado, ¿sí? Esto significa sigma. Sigma cuadrado es igual a la sumatoria de x menos el promedio al cuadrado sobre n. Y el desvío estándar de esa población va a ser justamente la raíz cuadrada de esto, lo que tenemos acá. En cambio, si es una muestra, ¿sí? Tenemos que el símbolo es una s al cuadrado, la varianza es una s al cuadrado, y me dice que es la sumatoria de las x menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Y el desvío estándar se simboliza con la s y va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, vamos a ver unos ejemplos respecto a esto, ¿sí? Cálculos de datos sin agrupar. Entonces, vamos con el ejemplo 3. Tomemos el ejemplo de 5 compras de la librería realizadas en el último mes con los importes en pesos de 95, 110, 105, 125 y 99. Además se sabe que el promedio, la media aritmética, es de 106,8. Entonces, en este caso, como estamos hablando de una muestra, ya que solo se analizan 5 compras realizadas en el último mes, debemos aplicar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar la fórmula de la varianza muestral para después encontrar el desvío estándar, ¿sí? Acá me está diciendo entonces que la varianza muestral es la sumatoria de todas las x menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Cuando yo digo las x, hago referencia a los datos que tengo, ¿sí? En este caso serían las 5 compras. Entonces va a ser 95 menos el promedio, eso al cuadrado, más 105 menos el promedio al cuadrado, más era 110 el anterior. El que sigue, el tercero es 105. 105 menos el promedio al cuadrado, más 125 menos el promedio al cuadrado, más 99 menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Fíjense que todas esas cuentas las puse entre paréntesis, ¿no? Porque va a ser la resta al cuadrado, la resta al cuadrado, la resta al cuadrado, la resta al cuadrado y la resta al cuadrado. Y después voy a sumar todo. Y abajo en el denominador va a ser la cantidad de esas compras. En este caso va a ser n menos 5, n menos 1. En este caso va a ser 5 menos 1, ¿sí? Entonces hago toda esta cuenta y me va a dar este resultado, 136,2, ¿sí? Esto entonces va a ser la varianza, ¿sí? Porque fíjense que me queda que la varianza s al cuadrado va a ser a 136,2. Esto va a ser la varianza.
Y el desvío estándar en este caso va a ser la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Fíjense cómo, entonces para marcar el desvío estándar pongo la S sola y ya a este lado pongo la raíz cuadrada, hago la cuenta y esto me da 11,67, ¿sí? Obviamente que cuando yo tengo así ejercicios sueltos, sacar la varianza del desvío estándar no me dice nada. El desvío estándar me sirve para comparar dos cosas, ¿sí? Para eso me sirve el desvío estándar. Cuando estoy trabajando con cosas sueltas, como no tiene mucho sentido, pareciera. Ahora, vamos a ver qué hubiese pasado si hubiésemos trabajado con la varianza, o sea, con la varianza poblacional, ¿sí? En este caso, si yo hubiese trabajado como una población, ¿sí? Hay que usar en lugar de la fórmula de n-1 abajo, o sea, fíjense que lo de arriba sería igual, pero en lugar de n-1 tendría que usar solamente la n. Entonces acá lo que hice fue hacer la misma cuenta, ¿sí? Pero hacer de cuenta que es una población, ¿no? Entonces esta parte de acá arriba es lo mismo, todo esto igual, ¿sí? Sobre n, no sobre n-1. Entonces fíjense que el resultado va a cambiar. La varianza me dio 108,96, ¿sí? Y ahora el desvío estándar nos da 10,44. O sea, hice la misma, esta cuenta fue toda la misma, pero no lo dividí por n-1, sino que lo dividí por n. Y después a eso le saqué la raíz cuadrada y me dio el desvío estándar, ¿sí? O sea, la diferencia entre el desvío estándar poblacional y muestral es la n-1 y la n. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve la fórmula para datos agrupados, ¿sí? Primero vamos a ver para datos agrupados sin intervalos y después para datos agrupados en intervalos, ¿sí? Entonces, al igual que vimos anteriormente, para el desvío estándar hay que sacar la varianza. O sea que solamente puse la fórmula del desvío estándar, o sea, la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Y lo que tengo acá adentro va a ser justamente la varianza, en este caso poblacional, y la varianza muestral. Entonces, vemos un ejemplo, ¿sí? Dice, dada la distribución de una población de alumnos de una escuela secundaria, según la cantidad de materias aprobadas, se pide hallar el desvío estándar. Se sabe que el promedio de materias es de 2,55. Entonces acá la fórmula, fíjense que va a cambiar porque es la sumatoria de las x menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n, ¿no? Entonces yo voy a tener que calcular, o sea, yo tengo esto y voy a tener que calcular esta nueva columna que va a ser justamente todas las x menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y en este caso estamos trabajando en una población. Entonces vamos a ver esto, ¿no? O sea, vamos a hacer la cuenta, pero sobre n, no sobre n-1. Entonces acá hacemos esta cuenta, ¿no? Todas las x menos el promedio por la frecuencia absoluta. Acá quedan hechas las cuentas, ¿sí? Y después sumo todo esto, porque lo voy a utilizar. Porque fíjense que la fórmula dice que el desvío estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de toda esta columna, ¿sí? La sumatoria de toda esta columna sobre n. Entonces por eso hago la sumatoria acá, que me da 189,7. 189,7 sobre n, y n era 280, que es la cantidad de alumnos. Entonces la raíz cuadrada de esto va a ser justamente el desvío estándar. Si a mí me hubiesen pedido solamente la varianza no hacía falta hacer esta raíz cuadrada, ¿sí? Pero el desvío estándar sí, es la raíz cuadrada. Entonces, dice, cabe destacar que si los 280 alumnos hubiesen sido una muestra de la población, deberíamos haber utilizado la otra fórmula. Pero la media aritmética seguiría siendo la misma, ¿sí? O sea, lo que va a cambiar solamente cuando me digan población o muestra es dividir por n o dividir por n por n menos 1, ¿sí? Eso cambia. Y ahora vamos a ver un ejercicio con datos agrupados en intervalos. ¿Qué pasa cuando los tengo en intervalos? Bueno, obviamente, igual que recién, vemos que el desvío estándar poblacional y el desvío estándar muestral, ¿sí? Lo de adentro solo sería la varianza, y si a la varianza le sacamos la raíz cuadrada, le calculamos la raíz cuadrada, nos va a dar justamente el desvío estándar, que es sigma y s. Entonces, vamos a ver el ejemplo 5. Vamos a ver ahora cómo calcular el desvío estándar de la distribución de muestras de los gastos semanales en transportes de 40 familias. En este caso el promedio de gastos semanales es de 110 pesos, ¿sí?
Entonces fíjense en este caso que como son 40 familias, ¿sí? Acá tomamos una muestra de lo que serían las familias que viajan en total en transporte público. Es por eso que acá van a ver que para el desvío estándar vamos a usar la fórmula de la muestra, ¿sí? Por eso dividimos por n-1. La parte de arriba va a ser la misma si fuese una muestra o una población. Entonces fíjense que la fórmula me está diciendo, a ver, vamos un poquito para acá arriba, así lo analizamos. Esto es la marca de clase menos el promedio, todo al cuadrado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces por eso voy a necesitar acá sacar la marca de clase. Además de esta columna, voy a tener que armarme la marca de clase acá, ¿sí? La marca de clase, ¿sí? Era justamente la mitad del intervalo, o sea, el punto medio del intervalo. Entonces va a ser la marca de clase de cada intervalo por menos el promedio y el resultado por la frecuencia absoluta. Entonces por eso va a ser 325 menos 110 al cuadrado por 2. Acá nos va a dar 375 menos 510 al cuadrado por 3. Bueno, y así con todos. Una vez que calculo, hago esta cuenta para cada fila, ¿sí? Entonces yo calculo la sumatoria de todo esto. La sumatoria de todo esto va a ser esto de acá. Porque es justamente lo que me pide. Me pide la sumatoria de todas estas multiplicaciones de la marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces todo esto de acá arriba es esto, este resultado, ¿sí? Y abajo en el denominador va a ser n-1. N era 40. Como es una muestra le resto 1, entonces va a ser 40 menos 1. Esto de acá, si hago esta cuenta sola, sería la varianza. Pero como me pide el desvío estándar, le calculo la raíz cuadrada y en este caso nos da 89,29. ¿Sí? Esto sería el desvío estándar para esta muestra. Bien, y por último vemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a indicar la relación entre la media y el desvío estándar. Y se utiliza para analizar la homogeneidad de una muestra o población. Cuanto mayor sea la medida del coeficiente de variación, menos homogénea se considera la muestra, es decir que los datos están más dispersos respecto al promedio. Y se calcula de esta manera. Fíjense que aparece el desvío estándar, ¿sí?, sobre el promedio por 100 o el desvío estándar muestral sobre el promedio por 100. O sea, el coeficiente de variación nos va a indicar justamente cuán dispersas van a estar los datos respecto a una muestra o una población. Pero esto se utiliza cuando las medias aritméticas entre dos cosas son distintas. Por ejemplo, antes vimos que el desvío estándar nos servía para comparar la dispersión de datos entre dos grupos o tres grupos. Acá que tienen justamente el mismo promedio, la misma media. O sea, habíamos visto que tres grupos que tenían la misma media. Entonces usamos el desvío estándar para calcular cuán dispersos estaban los datos respecto de cada grupo. Ahora, vamos a analizar lo mismo, la dispersión de datos, qué tan dispersos están los datos en determinados grupos, pero ahora tienen las medias, o sea, el promedio, son diferentes. Como por ejemplo, acá dice, tenemos la distribución de los puntajes de las evaluaciones en escala de 1 al 100 realizadas a dos grupos de alumnos, ¿sí? Grupo A y grupo B. En este caso vemos que la media aritmética, o sea el promedio del primer grupo, del grupo A, es 60. La del grupo B es 90. ¿Sí? O sea que ya acá, si yo quiero analizar el desvío estándar, no me va a servir, porque acá me va a decir el desvío estándar es 5. Acá el desvío estándar es 7,5. Me van a decir, bueno, el desvío estándar no es mayor acá en el grupo B, entonces acá están más dispersos los datos que este grupo. Pero si las medias, los promedios son distintos. Entonces no sé eso. Yo antes partía de un mismo promedio, como por ejemplo partía desde el 17 y miraba para los costados y encontraba los valores. Acá no puedo hacer eso, porque uno tengo en 90 y otro lo tengo en 60. O sea, si me baso en el desvío estándar me va a dar cualquier cosa. O sea, no es una medida para poder compararlos, porque justamente el promedio es distinto. Entonces cuando me piden esto, me piden analizar los datos, ¿sí? ¿Qué dispersos están? ¿Cuál está más dispersos los datos respecto a cada grupo? Pero cuando los promedios son distintos, lo que hay que utilizar justamente es el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación no involucra la media, sino que me dice, bueno, ¿vos querés calcular qué tan dispersos están los datos? Bueno, entonces hace el desvío estándar dividido el promedio y multiplicarlo por 100, ¿sí? En este caso es lo que hicimos. Fíjense, agarramos el desvío estándar, ¿sí?, que es 5, lo dividimos por el promedio,
Lo multiplicamos por 100 para que me quede en porcentaje y me da 8,33. Y acá hacemos lo mismo. Agarramos el desvío estándar, lo dividimos por 90, que es el promedio, y lo multiplicamos por 100. Y acá nos da 8,33. O sea que el coeficiente de variación es el mismo. Por lo tanto, la dispersión de datos es la misma, ¿sí? Yo cuando recién dije no utilizamos el promedio, sino que me quise decir que no utilizamos el promedio como un parámetro para ver cuán dispersos son los datos, cosa que hacíamos con el desvío estándar. Acá el promedio lo combinamos justamente con el desvío estándar para analizar el coeficiente de variación. Antes, desde el promedio, miramos para los costados con el desvío estándar. Acá no, acá hacemos una cuenta, o sea, los trabajamos juntos y ahí encontramos el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, el coeficiente de variación nos va a servir cuando yo tengo que analizar la dispersión de datos de dos grupos que tienen los promedios que son distintos, ¿sí? Así que bueno, eso es importante saberlo. Porque si yo quiero calcular justamente eso, si los promedios son distintos, si quiero utilizar el desvío estándar solamente, voy a llegar a un resultado erróneo, ¿sí? Fíjense lo que dice acá. Si nos enfocamos en el desvío estándar de ambos grupos, decimos que el grupo B es mayor que el del grupo A. Por lo tanto, tenemos una mayor variabilidad de las notas en el grupo A respecto al promedio, ¿sí? Sin embargo, como la media aritmética es distinta en ambos grupos, debemos utilizar el coeficiente de variación para poder realizar esta comparación. Entonces, analizando esto, tenemos que ambos poseen el mismo coeficiente de variación, lo que significa que ambos grupos poseen la misma variabilidad de las notas respecto a su promedio, ¿sí? Acá estoy analizando justamente cómo varían las notas, pero utilizando el coeficiente de variación, justamente porque si me baso solamente en el promedio no voy a poder, porque son distintos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta por el hecho ¿no? Que son diferentes los promedios. Así que bueno. Eso es muy importante tener en cuenta justamente porque si solamente utilizo el desvío estándar voy a llegar a un resultado totalmente erróneo. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Así que bueno, después les subo el trabajito práctico y bueno, cualquier cosita me preguntan. Así que nos vemos la próxima semana. Chau chau.